Amigos, en esta segunda parte vamos a ver cómo se mide la capacitancia de un capacitor o condensador. En primer lugar, quiero presentarles a mi nueva adquisición, este multímetro que tiene una aplicación para medir capacidad de los capacitores. Aquí, esta aplicación nos asoma en la parte superior derecha, aquí el símbolo F, que vamos a medir faradios, capacitancia. Bien, es un aparato muy sencillo de trabajar. Únicamente lo que hacemos nosotros es colocar las puntas de prueba en el capacitor o condensador. Voy a empezar. Este capacitor me dice aquí que tengo 4000 microfaradios y funciona con 30 voltios de corriente directa. Miren ustedes, allí dice 4000, son microfaradios. Microfaradio es un submúltiplo de faradio, porque el faradio es una unidad muy grande y se trabaja siempre con unidades menores que son el microfaradio o el nanofaradio. Estos son microfaradios. Y aquí a un costadito dice 30 DC. Funciona con 30 voltios corriente directa. Voy a hacer la medición respetando la polaridad del capacímetro y del capacitor. Tenemos siempre el color rojo positivo. Aquí tenemos en el capacitor una pequeña cruz, muy pequeñita aquí. Dice un más, ese es el signo positivo. A un costado también tenemos el signo más, ese es el polo positivo. El terminal positivo del capacitor. Rojo el positivo, aquí. Y el polo negro en el polo negativo. Al conectar, miren que la pantalla del capacímetro o multímetro se volvió blanca. Es porque está cargando el capacímetro. Y ahí me registra ahora un número. Me dice 4930 microfaradios. Miren ustedes esa cantidad. Nominalmente el capacitor decía 4000, pero aquí tengo 4900. Los capacitores tienen bastante margen de tolerancia en sus cantidades. Es probable que con esa diferencia sí funcione este capacitor. Pero lo más importante es que vean cómo estamos midiendo la capacitancia. Vamos a tomar otro de menor tamaño. Este de aquí. Los datos técnicos me indican que tiene 150 microfaradios. Y para una tensión de 450 voltios. Miren ustedes ahí. Vamos a medir la capacitancia. Dice 150 microfaradios. Polo positivo, un extremo, y el negativo, el extremo que están las rayitas negativas. Positivo, negativo, la pantalla se vuelve blanca, está almacenando ahí cargas eléctricas para leerlas. Y ahora me dice que tiene capacidad 151.1 microfaradios. Vamos a ver ahora otro más pequeñito, este color azul. Veamos qué datos nos trae. Nos dice 68 microfaradios. Miren ustedes allí, 68 microfaradios para una tensión de 450 voltios. Vamos a ver qué lectura tenemos en el capacímetro. Polo negativo, las rayitas a un costado, y polo positivo al otro extremo. El capacímetro se nubló, está almacenando cargas y me dice que tiene 60.9, miren, 60.9 o 61 microfaradios. Cuando nominalmente dice el capacitor que tiene 60
y 8 microfaradios. Esas diferencias son tolerables, amigos. Ahí no hay ningún problema. Miren, ese es el procedimiento, cómo se mide la capacitancia de un capacitor. Disponiendo del capacímetro y midiendo los capacitores. Voy a cargar y descargar los capacitores. Voy a utilizar dos tamaños, un grande y uno pequeño. En el capacitor grande hay muchos faradios, aunque faradios es una unidad muy grande y se le ha establecido en microfaradios. Aquí tengo muchísimos microfaradios, aquí tengo menos microfaradios. Entre sus datos tiene puesto aquí esto, miren, 83.000 microfaradios. Comparado 83.000 con 4.000, veamos cómo se cargan y se descargan. Voy a cargar. Tomo el polo positivo de la fuente, conecto al positivo del capacitor, signo más, negativo de la fuente al negativo del capacitor. Proceso de carga. Millones de electrones están viniendo por el polo negativo y se almacenan en las láminas paralelas de aluminio y se crea allí el polo negativo. El proceso de trabajo de la fuente me hace también hacer que electrones salgan de la placa positiva, y al salir electrones de la otra placa, esta placa queda con polaridad positiva y allí nacen las polaridades del capacitor. Miren, este aparato me determina las polaridades y aquí tengo ya el capacitor cargado, positivo y negativo. Miren, ese es el proceso de carga de un capacitor. Aquí está una diferencia potencial, tengo aquí un polo positivo y un negativo, es decir, ya tengo aquí voltaje. Tengo voltaje y hay muchísima cantidad de cargas negativas y positivas, es lo que se llama la carga del capacitor. Lo voy a descargar. Como es grande este capacitor, lo puedo descargar a través de una lamparita eléctrica, y este capacitor tiene capacidad inclusive de prender esta lámpara. Los capacitores pequeños es difícil porque son los valores menores. Vamos a colocar los cables de la lámpara eléctrica en cualquier polaridad, porque aquí yo necesito es que solamente viajen electrones. Un polo y otro polo, y mira la lamparita, se enciende y el capacitor está trabajando como si fuera una batería, pero no es batería. Miren, descargó, la lamparita se encendió, demoró unos cuantos segundos y se apagó. ¿Qué ocurrió dentro del capacitor? Todos los electrones que estaban acumulados en la placa negativa empezaron a regresar a través del filamento de la lámpara, del foquito, a través de la lámpara, que es una resistencia. A través de ese filamento regresó al polo positivo. Regresó hasta que llegó un punto en donde ya quedó en equilibrio. Y tenemos este capacitor ya sin carga. Es un capacitor neutro. ¿Qué capacidad de carga tiene este capacitor, que es el pequeño? El que tiene los 4.000 microfaradios frente a los 83.000 microfaradios de este capacitor grande. Vamos a cargar polo positivo, y inclusive vamos a darle un poco más de voltaje, 25 voltios, porque este de aquí me aguanta hasta 30 voltios. Vamos a ver, positivo al polo positivo del capacitor y negativo el otro extremo. Proceso de carga, se está cargando, movimiento de millones de electrones. Bien, vamos a hacer que descargue en la lamparita eléctrica un terminal y otro terminal. Miremos, mire, un fogonazo y se apagó. Se descargó rapidísimo, fracciones de segundo. Es porque no tiene mucha carga. Rapidito. Miren, es un ejemplo muy bonito para sacar como conclusión que del tamaño de los capacitores depende la cantidad de cargas que se almacenen. En este caso,
Miren que funcionó el factor tiempo. El capacitor grande se descarga en el tiempo, mayor tiempo. El capacitor pequeño se descarga en el tiempo, menor tiempo de descarga. Símbolo del capacitor. Miren, una rayita vertical y una rayita curva. La rayita vertical es la polaridad positiva. También se representa dos rayitas verticales paralelas, una de ellas es positiva y la otra negativa. Bueno amigos, y vamos a preparar el siguiente, que va a ser acerca de las uniones que se hacen entre capacitores, aprovechando que tenemos nuestro capacímetro para medir las capacitancias. Que pasen de lo mejor amigos. Nos vemos, chao.